Buenos días, bienvenidos a esta reunión de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval para celebrar el Día Mundial de la Lógica, hoy 14 de enero, y vamos a tener una reunión, un simposio con 4 temas de lógica medieval. Eh, Antes de comenzar con nuestro simposio, como solemos hacer habitualmente, voy a leer el mensaje de la UNESCO para el Día Mundial de la Lógica 2023. Es de la señora Auden Aursuley, directora general de la UNESCO. El mensaje dice así. En este Día Mundial de la Lógica, rendimos homenaje a 2 eminentes lógicos del siglo XX, cuyos destinos convergen el 14 de enero. El lógico polaco Alfred Tarski, nacido el 14 de enero de 1901, y el lógico estadounidense austríaco Kurt Gödel, fallecido el 14 de enero de 1978, dejaron cada uno su impronta en esta disciplina, como por ejemplo los famosos teoremas de incompletitud de Kurt Gödel. Pero más allá de estas figuras y de la disciplina en sí, la historia de la lógica se funde con la de la humanidad. La lógica constituye la base de una determinada manera de aprender el mundo, caracterizada por la inducción, la deducción, la generalización, la abstracción que la humanidad ha practicado desde siempre. Esta actitud se materializa en particular en el razonamiento científico. Las ciencias, hijas de la lógica, son lenguajes comunes para la humanidad que nos permiten conocimientos, conocernos y unirnos. En ese sentido, por ejemplo, la UNESCO ha apoyado la creación de centros de investigación como el CESAME, un acelerador de partículas para el estudio de la luz en Oriente Medio, y el CERN, desde donde hace diseños se escriben las páginas más avanzadas de la física de partículas. La lógica, como piedra angular del pensamiento racional, es igualmente fundamental en la esfera de las ciencias humanas y sociales, campos que también promueve la UNESCO y especialmente en la filosofía, puesto que la lógica es una de las bases del espíritu crítico. Asimismo, la lógica sirve de guía para discernir lo verdadero de lo falso, por lo que constituye una respuesta decisiva a otro gran desafío contemporáneo, el de la desinformación en los nuevos ámbitos de la información. A este respecto, la UNESCO asume también el compromiso de fortalecer ese espíritu crítico mediante la alfabetización mediática e informacional. Así, por ejemplo, en el marco de nuestro programa de formación Pensamiento Crítico, Clic Inteligente, los Estados miembros de la organización reciben apoyo para la formulación de políticas educativas ambiciosas e innovadoras en la materia. Docentes, profesionales de los medios de comunicación y jóvenes de todo el mundo disfrutan ya de esta formación. En definitiva, este Día Mundial de la Lógica ofrece a cada persona la oportunidad de profundizar el compromiso en favor del desarrollo del conocimiento y la ética y reafirmar la confianza en la razón humana. Bien, pasamos entonces ahora a nuestro simposio. Vamos a presentar, como acabo de decir, 4 temas de lógica de interés para los medievales que abarcan prácticamente todo el espectro de la historia de los 1000 años o más de 1000 años de la filosofía medieval, que además continúa en la segunda escolástica, es decir, en la modernidad, y que se empalma entonces también con nuestros ancestros filosóficos y lógicos, que son los profesores y los estudiosos de la época colonial. Tenemos entonces este amplio espectro. Me parece que va a permitir comprender que, a pesar de su genialidad, cuando Kant dijo que la lógica no había avanzado nada desde Aristóteles, no tenía razón. Nuestro primer trabajo, nuestro primer ponente,
va a ser Juan José, perdón, José David García, eh, que vive en Chile y que es doctorando en la Universidad de Chile, aunque pues, él es mexicano. Es un amigo colaborador de Juan Manuel Campos Benítez, el coordinador de la red en México, y él es miembro adherente de la red. Se va a referir a geometrías lógicas en Boesio y Sherwood. Adelante entonces, José David. Te Muchas escuchamos. gracias. Sí, muchas gracias, profesora. Antes de comenzar, el profesor Campos me dijo que está en sala de espera y que por eso no entraba. Entonces creo que tendría que dejarlo entrar o algo así, porque me mandó un mensaje y. No se escucha bien, David. No, perdón, perdón. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Ok, ok. Voy a compartir eh, mi pantalla. ¿Me permitiría compartir? Sí, ya está. Eh, entonces, la presentación que tengo es una cuestión muy breve, pero lo que quisiera hacer es relacionar el tratamiento que hace Boesio del cuadrado de oposición con lo que ahora conocemos como el hexágono de Sherwood. Y la idea es que este hexágono tiene su fundamento en una doctrina que Boesio establece al formular lo que sería la primera exposición de la lógica categórica de Aristóteles. Y lo interesante aquí es que las definiciones que propone Boesio para caracterizar las relaciones de oposición del cuadrado son las mismas que Sherwood establece en su texto de introducción a la lógica. Entonces, ahí se ve la base de la lógica de Sherwood, que también le dio pie a los desarrollos posteriores del cuadrado, que bueno, por ejemplo, el octágono de Buridan y bueno, entre otros octágonos. Entonces, lo primero que voy a presentar es esta noción de geometrías lógicas, porque como veremos las definiciones de Boesio y de Sherwood se encuentran muy próximas a la manera en la que actualmente se define el cuadrado y otros diagramas. Entonces, la forma usual de definir estas relaciones, las cuatro relaciones que tendríamos en el cuadrado, serían en términos de valores de verdad. Entonces, las contradictorias usualmente se dicen que son las que no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, ni falsas al mismo tiempo. Y esta definición viene desde Aristóteles, desde el Parménides, y ha pasado casi intacta esta definición hasta ahora. Lo que se ha hecho como avance es formalizarla como aquí presento en la manera relativa a un sistema, por ejemplo, S. Las contradictorias, la conjunción entre las contradictorias es falsa y la disyunción es verdadera. Entonces, estas cuatro definiciones de aquí arriba son equivalentes o tienen su correlato contemporáneo en estas definiciones de aquí abajo. Pero aquí lo interesante es que las, lo que llamamos el cuadrado de oposición, desde un punto de vista contemporáneo, es una, una mezcla entre dos tipos de relaciones. Por un lado tendríamos a lo que ahora se denomina una geometría de oposiciones, de, puramente de oposiciones, en la que no tendríamos estas cuatro relaciones: contradicción, contrariedad, subcontrariedad y la no contradicción. Esa sería una
por así decirlo, una nueva relación o em, una manera adicional que se agrega actualmente en los tratamientos formales de este cuadrado. Y esta no contradicción consistiría básicamente en que las proposiciones no pueden ser al mismo tiempo verdaderas y pueden ser al mismo tiempo falsas. O sea, sería una especie eh, de mezcla de estas, o de combinación de las posibilidades que tienen las proposiciones de ser verdaderas o falsas. Así también estaríamos todavía dentro de esta caracterización en términos de valores de verdad. Y por otro lado tendremos a lo que se llama, o lo que ahora denominan como geometría de implicación, y esta sería definida en términos del condicional. Entonces, las fórmulas en un sistema se implicarían en ambas direcciones, o sea, tendríamos una subalternación doble, o se implican en una dirección solo hacia la derecha o solo hacia la izquierda. Entonces tendríamos esta implicación en dos versiones. Y también, como en el caso anterior que tendríamos la no contradicción, aquí tendríamos la no implicación, que sería una relación entre proposiciones que no se implican en ninguna dirección. O sea, relativo a un sistema tendremos phi y psi, y estas dos no se implicarían. Entonces, esta división entre una geometría de oposición y una geometría de implicación, si observamos, por ejemplo, las dos últimas relaciones, estas dos relaciones unidas forman lo que conocemos en el octágono de Buridan como la, las inconexas o las disparatae, que serían una mezcla de no implicación y no contradicción. Entonces no serían, las inconexas serían ni contradictorias, ni se implican, pero pueden ser verdaderas al mismo tiempo y pueden ser falsas al mismo tiempo. Entonces, como pueden ver, esta sería como una manera de organizar las relaciones entre proposiciones que tendría dos formas, o se oponen o se implican. Entonces, esto lo repaso y le pongo énfasis a esto porque, como veremos, en el caso de Boesio y de Sherwood, tendríamos algo muy parecido, a una clasificación muy similar. En Boesio, antes de pasar a sus definiciones, veíamos esta especie bueno, este cuadrado o este proto cuadrado de oposición en el que se contempla la materia de la proposición. Las proposiciones, desde un punto de vista material, pueden tener materia posible, imposible o necesaria. Entonces, habría varios casos en los que se satisfacen ciertas relaciones. Pero, de acuerdo al profesor Manuel Correia, Boecio establece, al exponer la lógica categórica de Aristóteles, establece esta clasificación, que las proposiciones se pueden estudiar siguiendo estos caminos. Por ejemplo, se pueden estudiar lógicamente si tienen términos en común. Y si tienen términos en común, hay dos opciones. Ambos términos en una proposición, sujeto y predicado, serían los mismos, o solo un término sería el mismo. Entonces, aquí, si las proposiciones solo comparten un término, tendríamos estas tres opciones, que el término en común sería el sujeto en una y el predicado en otra, o que ambas sería el término en común sería el predicado, o en ambas sería el sujeto. Esto nos llevaría a la teoría del silogismo en Boecio. Por otro lado, si ambos términos son iguales en las proposiciones que se relacionan o que estamos estudiando, las proposiciones podrían estar en el mismo orden y eso nos llevaría al cuadrado, o las proposiciones estarían en diferente orden, los términos estarían en diferente orden y nos llevaría a la teoría de la conversión. Entonces, aquí quiero resaltar dos cosas, que Boecio ofrece un tratamiento determinista de las oposiciones o del cuadrado. O sea, aquí no establece unas definiciones como las aristotélicas,
en términos de valores de verdad, sino que lo que caracterizaría a las oposiciones sería si estas tienen términos en común y el orden de los términos. Y por otro lado, la teoría del silogismo nos hablaría de cómo las oposiciones se implican. Entonces, aquí de nuevo tendríamos, si lo queremos ver desde este punto de vista, una geometría de oposición y una geometría de implicación. Sería básicamente también el fundamento de esta división que hice entre geometrías de implicación y geometrías de oposición. Y entonces de esta forma llegaríamos nuevamente o regreso a esta diapositiva en la que a partir de estas relaciones llegaríamos a este cuadrado y básicamente sus definiciones serían las proposiciones contrarias son aquellas que tienen los mismos términos en el mismo orden, pero, pero tienen diferente cantidad y diferente cualidad. O sea, una es universal, la otra es particular, una es afirmativa, la otra es negativa. Entonces, esta definición de contradicción se satisface entre las diagonales. Y entonces, con esta definición de contradicción, al debilitarla, por ejemplo, si tienen la misma cantidad, pero tienen diferente calidad, tendríamos la contrariedad, por ejemplo, aquí, estas de aquí. Entonces, si vamos también jugando con esta definición de Boesio, obtendríamos el cuadrado. No solo el cuadrado que conocemos aristotélico, sino también tendríamos estas geometrías de oposición. Por ejemplo, las contradictorias serían aquellas que tienen la misma cantidad, pero diferente calidad, perdón, la diferente calidad y diferente cantidad. Y estas combinaciones en cantidad y calidad nos llevarían también a las mismas relaciones de oposición que tenemos aquí, solo que nuestras definiciones, si seguimos a Boesio, serían en términos de, no de valores de verdad, sino de la cantidad y de la calidad, en términos de afirmación, negación y de cuantificación. Entonces, estas mismas definiciones son las que Sherwood presenta al definir su hexágono. Y el nuevo paso que da es el de introducir las singulares. Y aquí es donde el debate se abre, porque cuando Sherwood analiza estas proposiciones singulares, eh, aquí hay dos opciones para analizar o para establecer cómo se relacionan estas proposiciones. Y lo que dice es que la pregunta sería cuál sería la cantidad de estas proposiciones singulares. Y lo que Sherwood mantiene es que tendrían una caracterización similar a las universales, puesto que una singular, como Sócrates está corriendo, y una universal negativa mantendrían la relación de contrariedad. O sea, sería una especie de análogo a la universal que tenemos aquí. Lo que dice Sherwood y lo que diría Boesio también es que la cantidad de las singulares sería indeterminada o en algunas traducciones, en algunos estudios le llaman indefinida también. ¿Por qué? Porque no sería ni universal ni particular. Entonces aquí sigue habiendo un problema en las oposiciones, e incluso hasta ahora, al analizar el lugar o la posición que deben tener las proposiciones singulares con respecto a las oposiciones eh, y con respecto a esta noción de cantidad. Eh, Entonces, las dos ideas que yo propondría o que dejaría puestas ahí para cerrar un poco esta exposición y no alargarnos tanto, es que Sherwood ya tendría primero como base el estudio que hace Boesio de esta presentación de la lógica categórica, en la que también Boesio nos presenta su geometría lógica desde este punto de vista de oposiciones y de implicaciones, con la teoría del silogismo, con la teoría del cuadrado. Entonces, Sherwood rescata eso y rescata también el tratamiento que hace Boesio de las oposiciones en términos de cantidad y calidad.
Y el nuevo paso que da, que hasta ahora también puede ser discutido, es el de introducir estas proposiciones singulares. Eh, y claro, con esta idea cerraría. Entonces, básicamente ese es mi aporte y muchas gracias por su atención y por la invitación nuevamente. Bueno, yo quería hacer una pregunta, digamos, un poco, este, tal vez un poco impertinente en este sentido. ¿Cuál es la razón por la cual para hacer las formalizaciones de textos que no tienen ninguna, se elige la notación que elegiste? Si lo Ah, claro. dijiste, no te entendí porque por momentos no se escuchaba bien. Sí, sí, claro. En esta, básicamente sería una cuestión de esquemática, la elección de esta notación, porque desde mi punto de vista, en estos casos, por ejemplo, de autores antiguos o medievales, la lógica contemporánea se queda un poco a medias al tratar de formalizar. Entonces, simplemente se elige esta lógica de proposiciones, em, es para hacer estas definiciones solo de manera esquemática, no habría ninguna motivación filosófica para elegir esta notación, solo para presentar las definiciones. Pero ya en los casos específicos, por ejemplo en Boétio, yo optaría más por una lógica de términos, donde exista sujeto predicado, más que una lógica de proposiciones. Muy bien, muchas gracias. Entonces, cerramos aquí, continuamos entonces con la ponencia de Julián Barenstein, que es doctor en filosofía y especialista en filosofía medieval y también en latín, y que es miembro de la red y muy colaborador en todas estas cuestiones. Siempre participa, y así que bueno, sin más preámbulos, te escuchamos, Julián. Bueno, muchas gracias, Elina, por la presentación. Agradezco también a los presentes que se hayan quedado esperando tal vez escuchar algo más o menos interesante. Así que voy a tratar de ser lo más didáctico que pueda. Y bueno, les voy a hablar de un tipo de demostración que es un invento, podríamos decir, de Raimundo Lulio, que se llama la demostración por equiparación o la demonstratio per equiparantiam en latín. Así que para eso les preparé un Power bastante sencillo, pero que nos va a permitir seguir paso por paso algunos de los elementos. Creo que no tengo la habilitación para compartir pantalla, así que aguardo un segundo. En principio, miren, Raimundo Lulio lo presento, es también llamado Raimundus Lulus en latín, Ramón Llull, calculo que, digamos, cualquier medievalista, por lo menos, aunque no haya leído obras de él, ha escuchado nombrar. Es una figura, en cierto sentido, marginal, que no se puede identificar tal vez con ninguna de las corrientes principales, y lo que hay que tener en cuenta es esto, que lo fundamental de su perspectiva que es casi el leitmotiv de toda su filosofía, es la conversión de los infieles, y por infieles entiéndase primero los musulmanes, después los judíos y después lo que él llama los cismáticos, que son, digamos, los que pertenecen al cristianismo bizantino, para utilizar una terminología contemporánea. Y después a esto se le va a sumar los tártaros, por supuesto que son los mongoles, ni más ni menos. Pero la idea es esta. Ramón quiere demostrar racionalmente el cristianismo y para eso se tiene que valer de una lógica que hasta el momento no existe. Entonces, el punto fundamental hacia el que tiende todo su esfuerzo filosófico es a poder realizar la demostración por equiparación, que ahora vamos a ver en qué consiste. Entonces, encarado de esta perspectiva, para poder entender la demostración por equiparación, prácticamente hay que explicar todo el sistema luliano. Yo lo voy a hacer muy sencillo y me voy a centrar en los elementos fundamentales para poder comprender cómo funciona, o por lo menos para que se vislumbre para dónde va la cosa. En principio, lo que nosotros tenemos que saber es esto que tienen acá en pantalla. Son 4 elementos. Primero, el siguiente.
el alfabetum. ¿Qué es el alfabetum? Las obras que escribió Ramón Llull están, por así decir, armadas sobre un sistema que es lógico, ontológico y metafísico, que él lo llama con el término genérico ars magna, el arte grande. Sobre este texto, digamos, este mecanismo que se llama ars magna, Ramón escribió alrededor de 35 obras, en donde lo va perfeccionando y simplificando, por así decir. Esas obras, no escritas, por supuesto, todas en conjunto, sino a lo largo de unos 40 años. Y el resto de las obras giran alrededor de alguna versión del Ars Magna, para decirlo en términos muy sencillos. Entonces, el alfabetum es uno de los elementos que aparece en todas estas obras, en estas 35, sobre el Ars Magna, y yo me voy a centrar en el alfabeto o alfabetum de la última obra, que se llama Ars Generalis Ultima. Eh, que es el que vamos a ver ahora y que nos va a servir para entender el sistema luliano. Después tenemos que ver qué son las dignitates, las menciono nada más, después en una filmina un poco más adelante las vamos a ver. Después qué son los relata, o también llamados principios relativos, y finalmente qué son los correlativa o los correlativos. Con estos 4 elementos nosotros tenemos ya la base para entender la demostración por equiparación. Primero vamos al alfabetum. El alfabetum es por así decir, un sistema de codificación de todos los principios constitutivos de la realidad y de las preguntas que nosotros podemos hacer sobre ellos. Entonces ahí, cada letra del alfabeto entre la B y la K, que son 9, tiene 6 significados. El de una dignidad, o también llamada principio absoluto, ahí en el latín dice acá, dignitates Dei, son los principios que se predican directamente de Dios, pero que en Él son indistintos, que son bondad, grandeza, eternidad, poder, etc., y que Ramón sostiene que son compartidos por las 3 religiones del mundo. En segundo lugar, los relata o principios relativos, que son los que tenemos en la segunda columna, que ahora los vamos a ver más en detalle, son las formas de relacionarse una cosa con la otra. Las regulae, que se puede traducir también por preguntas, son 9 tipos diferentes de preguntas que revelan cada uno de ellos la tabla de las categorías de Aristóteles. O predicamenta, como lo llamaban los medievales. Después tenemos los subiecta, y cada uno de estos subiectum son los peldaños de la escala ontológica de la realidad. Estamos en la 4ª columna, Dios, el ángel, el cielo, el hombre, y así, ¿no? Y después otras 2 columnas que para nuestro caso no nos importan, que son las de las virtudes y los vicios. Ahora bien, tenemos que ver primero qué son las dignidades, y ya lo mencioné. Son los principios ontológicamente activos de la divinidad. Dios tiene, según Llull, esas 9 características: bondad, grandeza, eternidad o duración, sabiduría, voluntad, virtud, verdad y gloria. Y son indistinguibles en Dios, solamente distinguibles por medio del entendimiento, y son activas, están completamente activas todo el tiempo. Eso Llull lo va a poner esquemáticamente en una figura, que es la figura A, donde tenemos la A que simboliza a Dios, las letras que simbolizan, de acuerdo con el alfabeto, cada una de las dignidades, y la dignidad en su forma subjetiva y predicativa. Es decir, como si fuera un sujeto de una oración y un adjetivo. Entonces, lo que nos está diciendo Llull por medio de esta figura es que cada dignidad se puede predicar de las otras. En este sentido, la bondad es grande, es eterna, etcétera, etcétera. La eternidad es grande, es buena, así. Estas líneas multilaterales dan cuenta de la mutua predicación o confluencia que tienen en Dios, que está simbolizado por la A. Bueno, en el tercer punto, ya vimos el alfabeto, las dignidades. El tercer punto son los principios relativos, que son, para decirlo en términos generales, los principios a través de los cuales las dignidades se relacionan con la creación. ¿Cómo es esto? Esas dignidades que mencioné recién, todas estas, no solo las vamos a encontrar en Dios,
sino que la vamos a encontrar en todo lo creado. Pero, por supuesto, la bondad de Dios no es la misma que la bondad que nos podemos encontrar, que no sé, en un perro, por ejemplo. Entonces, hay un tipo de bondad distinta y la forma de dar cuenta de las características de esa bondad, de la de Dios y la del perro, es a través de los principios relacionales. Para Llull hay tres formas, que a su vez divididas en tres, en las que una cosa se relaciona con la otra. Es decir, una cosa puede ser diferente, concordante o contraria a la otra. Tenemos el primer triplete. Una cosa puede ser el principio o el medio o el fin con respecto a otra. Y una cosa puede ser mayor, igual o menor respecto a la otra. Si nosotros quisiéramos explicar la bondad de un perro, diferenciándola de la bondad de un ángel o de un hombre o de Dios, incluso diríamos que la bondad del perro tiene minoridad respecto de la bondad de Dios, por ejemplo. ¿Sí? Y que la bondad de Dios tiene mayoría respecto de la bondad del perro. Digo, son principios que en cierto sentido nos ayudan a acomodar la realidad, a ubicarnos a nosotros y a poder algo que Llull supone que es inexpresable, que es el mundo. En su Ars Magna, es decir, en este sistema es como si el mundo se desdoblara y estuviera disponible para ser utilizado. Entonces, toda la evidencia de lo que quiero decir finalmente es eso. Te muestro el mundo tal como es. Bueno, y finalmente, el otro elemento, que es quizá el más complicado, esto, perdón, está, digamos, en una de las figuras del Ars Magna, que no vamos a entrar, pero por ejemplo, el primer triángulo es el del primer triplete, el segundo, del segundo, valga la redundancia, y el de amarillo es el último, es decir, donde va a aparecer la mayoría, la igualdad y la minoría. Bueno, lo último que importa es la teoría de los correlativos. El término correlativo aparece en la tradición escolástica y lo que designa son dos términos que tienen un tipo de relación mutua, como por ejemplo, entender y inteligente, ¿no? Digamos, es más fácil en latín, ¿no? Intelligere, intelligens, ¿sí? Los términos como que se reclaman y se autoexplican el uno con el otro. ¿Qué es ser inteligente? Es poder entender. ¿Qué es entender? Es lo que hace alguien que es inteligente, digamos. Parece circular la explicación, pero no lo es. En el caso de Llull, dejando parcialmente de lado la tradición escolástica, estos correlativos no son solo términos, sino que son los principios constitutivos de la realidad. Y esto es así porque, de acuerdo con Llull, todo lo que existe actúa. Si algo no actúa, directamente no existe. Este es, digamos, es interesante porque estamos en un momento de una revolución científica donde se concibe la idea o por lo menos hay una impronta, por así decirlo, biológica en el pensamiento lulliano, que tiene también una raigambre, digamos, en el pensamiento árabe, en términos generales. No sabemos cuáles son los antecedentes de Llull porque no menciona nunca, pero aparentemente hay ahí todo un tema de estudio. Lo cierto es que las acciones que realizan todas las cosas y esas acciones que constituyen su esencia se pueden realizar de dos maneras, ad extra y ad intra. Ad extra es fácil de entender, es decir, una acción que puede realizar cualquier cosa. ¿Qué es lo que hace el ser humano? El ser humano piensa, no sé, por ejemplo, algo que lo determina. Bueno, Llull da cuenta de ese tipo de acciones por lo que se llaman las definiciones per agentiam, es decir, definiciones por medio del acto, de la acción, y él sostiene que este tipo de definiciones son más básicas y más naturales que las que usa la escolástica, que son precisamente de raigambre aristotélica y que son las definiciones por género próximo y diferencia específica. ¿Por qué son más naturales? Porque eso implica que yo tengo que conocer toda una constelación de entes que rodean al que quiero definir. Es decir, que tengo que tener más conocimiento. Si yo quiero decir, de acuerdo con este tipo de definiciones clásicas, que es un hombre, tengo que decir que es un animal y que es racional. Eso significa que tengo que saber dos cosas más. Tengo que saber que pertenece a un género animal y a una especie racional. Por consiguiente, tengo que saber que hay una especie que es irracional y demás. En cambio, lo que va a hacer Llull, al definir por la esencia, es como analizar el término, sacar la definición de sí mismo sin recurrir a toda una taxonomía. Entonces,
Por ejemplo, ¿qué es el hombre? Va a decir esto, Lionel. Homo est animal homificans. El hombre es un animal que hombrifica. Digo hombrifica porque eso es lo que dice en latín. Estuve viendo diferentes traducciones y hay un especialista de lengua inglesa que es Anthony Boller que pone manifine. Man is an animal manifine. Así que es esa misma idea. El hombre es un animal que hombrifica. Eso da cuenta, por una parte, de la necesidad de una nueva terminología para explicar un nuevo aspecto de la realidad y además de que no tengo que salirme del sujeto hombre para explicar su esencia. O sea, no tengo que buscar que es un animal, que es racional, es mucho más fácil. Bueno, Llull define todas las cosas de esa manera, empezando por las dignidades divinas. Y esa es la acción ad extra. La acción ad intra tiene que ver con esto, con que todas las cosas no solo tienen, por supuesto, una acción que constituye su esencia exterior, sino también interior. Y eso se explica por la teoría de los correlativos. Los correlativos acá son tres. Tenemos un correlativo que Llull va a llamar activo, uno que es pasivo y uno que es conexivo o conectivo, que se identifican por los sufijos. Por ejemplo, cada cosa que existe tiene un tibus, un ibile y un re, que sería el infinitivo. Entonces, la bondad tiene un bonificativo, que sería el correlativo activo, un bonificabile, que sería el correlativo pasivo, y un bonificare, la acción, que es el correlativo conectivo. Esto, por supuesto, lo adelanto, Llull no lo dice en su argumentación, porque si no, no serviría a su propósito, pero esto es un reflejo de la Trinidad Divina en las cosas. ¿Sí? La Trinidad Divina, así como Dios es trino, todas las cosas tienen estos tres correlativos, todo lo que existe. Bueno, con esto en mente, vamos, y ahora vamos a ver qué fácil, a la demostración por equiparación. Hay tres tipos de demostración clásicas, perdón, dos muy clásicas, que son la demostración propter quid y la demostración quia. Estos dos tipos de demostraciones se comportan como un silogismo, siempre, y la demostración propter quid es la que se conoce como la demostración del efecto por la causa, y la quia es la demostración de la causa por el efecto. Por supuesto que, digamos, en lo que era, digamos, el pensamiento estrictamente científico para la época de Llull, lo que importa es efectuar siempre demostraciones propter quid, del efecto por la causa. ¿Sí? Llull va a contraponer a estas dos la demostración pera equiparantia como superadora de esos dos procedimientos básicos. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos acá la demostración propter quid, yo tengo esto. Dos premisas y una conclusión. Como es un silogismo categórico de forma típica, tiene una premisa mayor, una premisa menor, y tiene, la premisa mayor tiene el término mayor y el término medio, la premisa menor, el término menor y el término medio, y esa, digamos, repetición del término medio en las dos premisas hace que podamos tener una conclusión donde aparece nada más que el término mayor y el término menor. Entonces, acá un ejemplo bien clásico. Todo ser racional y mortal es un compuesto de alma y cuerpo, el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, el hombre es un ser racional. ¿Sí? Acá lo que tengo que el término medio es compuesto de alma y cuerpo, que aparecen los dos. Entonces, ¿cuál es el punto? Que la definición expresa la esencia del sujeto, perdón, la conclusión expresa la esencia del sujeto. ¿Sí? Yo estoy dando cuenta de la esencia, literalmente, del hombre. ¿En qué consiste ser hombre, ser humano? En ser racional y mortal. ¿Sí? Bueno, es decir, que lo que tenemos ahí es una explicación de la causa, de por qué alguien es hombre o por qué no lo es. Bueno, la demostración quia funciona igual, pero permite decir cualquier cosa, porque no necesitamos proponer ahí una causa ni la esencia, sino que cumpla prácticamente, digamos, la misma función desde el punto de vista lógico, tanto las premisas como el término mayor y el término menor. Miren, todo lo que comienza a existir tiene un final, que en la ciencia cierta no lo sabemos,
el hombre comienza a existir, el hombre tiene un final. ¿No? Podría decir cualquier cosa, ¿no? Podríamos cambiar los términos y esto funciona igual. Entonces, Llull dice, nosotros tenemos con estas dos tipos de demostraciones, tenemos problemas en ambos casos. La demostración por equiparación, o per equiparantiam, para decirlo en latín, empieza por establecer la existencia real de las dignidades divinas. Uno entonces dice, o puede pensar, ¿por qué Ramón va a empezar hablando de las divinidades divinas? Porque tenemos que entender que en su pensamiento estas divinidades divinas son algo así como lo que en la escolástica se llama los trascendentales. Entonces, así como Dios es bueno, grande, eterno o duradero, poderoso, etcétera, etcétera, todas las cosas que recorren la escala creaturarum tienen esa misma característica, pero a su medida. Entonces yo puedo comenzar hablando por la bondad de una piedra, por ejemplo, e inmediatamente, desde el punto de vista lógico, remontarme a la bondad de Dios. Esto, ¿por qué es importante? Porque como Llull pretendía convencer a los infieles de la verdad del cristianismo, su pensamiento tiene que estar, y su razonamiento, despojado de cualquier idea religiosa. Yo no puedo empezar una discusión presentándome como cristiano porque ya ahí corto el diálogo. Tengo que buscar un punto en común. Entonces, expresamente lo dice. Esto tiene algún antecedente en la tradición escolástica y sobre todo dominica, porque los dominicos eran especialistas en predicar racionalmente el cristianismo, pero hay otro tenor. Acá no hay una especie de acuerdo previo, sino que hace Llull es esto: sentarse o presentarse delante de un oponente y tratar de dejar de lado todo aquello en lo que no se está de acuerdo. ¿En qué se está de acuerdo? Con un judío, con un musulmán, en que Dios es grande, eterno, glorioso, etcétera, etcétera. De ahí tenemos que partir, ¿sí? Y lo que tiene que hacer Llull es demostrar la Trinidad Divina, que ese es el gran salto, pero no la puede postular como un punto de partida, tiene que ser un punto de llegada, ¿sí? Entonces, fíjense los razonamientos que él arma, de acuerdo con esta nueva demostración. Dice, todo lo que es glorificado por la gloria es glorioso. La bondad es glorificada por la gloria es buena. Bueno, yo puse otro ejemplo más, pero es exactamente lo mismo. Con cualquiera de las divinidades podemos hacer eso. Ahora, uno sostiene esto. ¿Qué cosa está demostrando Llull? ¿Qué cosa nueva está haciendo con esto? ¿Qué es lo que pretende hacer? Bueno, es algo muy sencillo. Si yo llego al punto de formular un silogismo de estas características, tengo que conceder ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a poner acá un caso que lo he analizado varias veces, pero que es interesante e ilustrativo. Hay un texto autobiográfico de Lulio que se llama Vida coetánea o vida contemporánea. Este es el parágrafo 37, y acá lo voy a comentar, no lo voy a leer. Él relata uno de sus viajes a Bugía, donde dice que se encuentra con un episcopus, dice en latín, un obispo, y que sería aparentemente el cadi, una especie de juez, que funcionaba como un obispo, digamos, en el ámbito cristiano, así como una especie de juez de paz. Y que era versado en filosofía, ese es un detalle. Entonces se ponen a discutir y Ramón le dice esto. Si vos pensás, perdón, el juez le dice esto: si vos pensás que la religión cristiana es verdadera, entonces pensás que la religión de Mahoma es falsa. Dice, ¿por qué no me das, no ponemos un acuerdo en común y a partir de ahí me das una razón para probarlo? Es decir, sería un interlocutor ideal de alguien que está dispuesto a dejar de lado su propia convicción, por lo menos la que se opone a la mía, y entonces, a partir de un punto en común, acepto que me demuestres la Trinidad. Entonces, Llull procede, siempre siguiendo los mecanismos del Ars Magna, y termina formulando la demostración por equiparación. Entonces, de una manera un poco literaria, pero le dice esto: mira, vos aceptás que Dios es bueno y que es eterno.
pero entonces nosotros podríamos decir, la bondad es bonificada, perdón, la eternidad es bonificada por la bondad. Y podríamos decirlo al revés también. La eternidad, perdón, la bondad es eternificada por la eternidad. Es decir, son mutuamente predicables. Esto más o menos significa, si uno sigue esta lógica, que la bondad y la eternidad siempre están juntas, así como las otras dignidades, que son imposibles de despegar una de la otra. Entonces dice, pero hay un problema, porque al igual que yo, que soy cristiano, vos sostenés que Dios creó el mundo en el tiempo. Y la creación es un acto, y si Dios creó el mundo en el tiempo, significa que se hizo más bueno de lo que era. Entonces, no podés sostener que Dios siempre fue perfectamente bueno. Es decir, Él lo dice, ab eterno et in eternum, desde la eternidad y por toda la eternidad. Entonces, tenés que decirme algo más ahí. Lo que está haciendo Llull con esto es decir, bueno, ponemos la demostración por equiparación a jugar y llegamos al punto donde hay una contradicción. Tenés que explicar cómo Dios no se vuelve más bueno al momento de la creación. La única respuesta posible que encuentra Llull es decir que Dios actuaba desde la eternidad. Pero no había nada antes, porque estaba Dios solo, el mundo no existía, el universo no existía. Entonces, si no podía actuar sobre algo, ¿cómo podía ser más bueno? La única respuesta es, vuelvo a esto, que Dios actuaba sobre sí mismo. Y para que actuara sobre sí mismo, tiene que desdoblar la persona de la divinidad. Aparecen ahí las tres personas divinas, que son precisamente Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están representados por los tres correlativos. Entonces, eso le permite a Llull decir que Dios ya actuaba y no se volvió más bueno actuar por primera vez cuando creó el mundo. Actuaba en sí mismo. Actuaba el correlativo activo, que es el Padre, sobre el correlativo pasivo, que es el Hijo, a través del nexo del Espíritu Santo. Bueno, es decir, por medio de la demostración por equiparación, para cerrar, Llull termina descubriendo los correlativos, y al descubrir los correlativos, descubre que la única forma racional de entender cómo actúa la divinidad es a través del cristianismo. El Islam y el judaísmo no ofrecen ninguna solución. Bueno, la lógica al servicio de la conversión de los infieles. Es esto lo que tenía para decirles. Gracias, Julián, por esta exposición muy interesante de estos intentos de superar la dualidad demostración queer y propter quid, que también se dan en Occam, ¿no? Así que esto muestra también una inquietud de los medievales acerca de otras posibles vías para inferir verdades, ¿no? Así que, bueno, abrimos ahora el diálogo y las preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? Sí, Susana Violante, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Julián? Sí, yo te quería hacer una consulta sobre algo que dijiste que me llamó la atención y a ver si podrías desarrollarlo un poquito más acerca de el hombre, un animal que hombrifica, ¿no? Esa frase con esa cualificación y cómo allí mismo, en esa misma hombrificación, estaría la esencia, ¿no?, del ser humano y la cuestión de lo correlativo, que después aparecía en el silogismo, si yo no entendí mal, cuando en el propter quid, que queda lo racional y mortal. Y entonces, a mí lo que me llamó la atención es, bueno, ¿por dónde va esta cuestión de la hombrificación? ¿Y qué pasa con ese silogismo que deja de lado cuerpo, alma? Y si al quedar el resultado de ese silogismo en racional y mortal, el alma también no sería mortal. No sé si se entiende. Sí. Me llamó la atención ese tipo de relación, ¿no? Cómo se salva en la necesidad de Llull de salvar el alma. Claro.
Sí, en realidad lo que plantea Susana me parece que es un problema que no lo tiene solo Llull, ¿no? Sí, Digamos, hay un problema muy grave ahí que tiene que ver, me estoy yendo de tema con lo que voy a decir ahora, que tiene que ver con esto, que toda la conclusión, y partiendo de Agustín, por lo menos de una lectura más fina de Agustín, del último Agustín, y para ahí toda la tradición medieval, es que el ser humano nunca se puede salvar, no puede alcanzar tampoco la felicidad, porque solo el alma, y entonces ya ahí no tenemos más ser humano, tenemos otra cosa. Ocurre Agustín lo llama una mutatio angélica, uno se transforma en ángel, que el ángel es una naturaleza pura, sería en este caso, lo único que quedaría serían las tres potencias del alma racional. Entonces ahí, digamos, lo inmortal es eso, no el hombre. El hombre es alma y cuerpo, y el hombre es algún producto exclusivo de esta tierra, digamos, ¿no? Cuando se rompe el vínculo entre alma y cuerpo, listo. Entonces, eso es una cosa muy complicada que excede incluso el tratamiento más allá de este silogismo, pero que sí aparece ahí. En el caso de la hombrificación, es esto. Primero, nosotros tenemos que pensar que Llull está buscando una definición bien básica y encuentra eso, que lo más básico es, para utilizar casi un término kantiano, hacer un análisis, que sea una definición no sintética, sino analítica, que yo no agrego conocimiento nuevo, lo saco del sujeto como si lo descompusiera, y ahí si yo analizo el término hombre, no encuentro que sea racional y que sea mortal, encuentro que hombrifica. Nada más. Es lo único que puedo sacar. Eso por un lado. Ahora, la pregunta es, ¿qué quiere decir que hombrifica? Y acá viene esto, como para Llull, el ser de las cosas consiste en su actuar, tenemos ahí que está dando vuelta toda una cuestión muy importante de la tradición escolástica y que viene de la filosofía antigua, que es que el obrar se sigue del ser. El perro ladra porque su ser es el perro. En el ser humano, Llull va a decir que esto es al sí, revés. Del obrar se sigue el ser. Ojo, esto parece que fuera una especie de existencialista ante litteram, pero vamos a pensarlo así. Esto está adelantando algunas cosas más que del existencialismo del Renacimiento, sobre todo de Pico de la Mirándola y de algún otro autor, siempre outsider, ¿no? Bueno, eso por un lado. ¿En qué consiste la hombrificación? Y que el ser humano pone su impronta en todo lo que hace, ni más ni menos. Esa es digamos, la acción ad extra. La acción ad intra es que tiene esos tres correlativos, que son el hombrificativo, el hombrificable y el hombrificar, que están completamente, todo el tiempo, digamos, actuando y moviéndose en una procesión el uno sobre el otro. De ese modo, lo que explica Llull es podríamos decirlo, un problema que había sido, parcialmente por lo menos, resuelto por el ocasionalismo, que es cómo se mantienen las cosas en el ser, ¿no? El ocasionalismo, que llega incluso en algunas raigambres hasta Descartes, sostiene esto, que el mundo sigue existiendo porque Dios lo crea, o lo sostiene, además de haberlo creado, lo sostiene todo el eso tiempo. tiene. Claro, acá lo que da Llull es la idea de que nosotros, todo lo que existe en realidad, al tener esta impronta en la divinidad, que son los correlativos, tenemos el principio porque nos mantenemos en el ser nosotros mismos, ¿no? Yo creo que, esto hay que decirlo, Llull no se da cuenta de todas las implicancias de lo que él estaba diciendo. Él tiraba la bomba, pero esto está, digamos, poniendo en tela de juicio la capacidad de Dios para sostener el mundo y la está poniendo en los objetos individuales. Es decir, hay un giro biologicista y que va a ser después, por supuesto, explotado por el panteísmo del siglo siguiente, ¿no? Muchas Eh, gracias. Continuamos entonces con la ponencia de Juan Manuel Campos Benítez, que es el coordinador por México de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, es doctor en filosofía, especialista en lógica y también en la historia de la lógica, trabaja especialmente el medioevo, el Renacimiento y la segunda escolástica,
Y justamente una de las preocupaciones que ha tenido siempre y con lo que nos apoya mucho en la red es el estudio de los primeros filósofos novohispanos que representan la recepción en América de la filosofía española y europea en general. Y entonces sobre esto, en un tema de lógica, va a versar su presentación de hoy. Así que adelante, te escuchamos. Gracias. Miren, voy a compartir la pantalla. No sé si Celina, si me podrías ayudar para que pueda compartir la pantalla. Ok, bueno, miren, voy a hablar de el cuadrado medieval, tal y como los presenta, porque realmente Fray Alonso de la Veracruz, que publicó en 1554, y bueno, hubo más ediciones, publicó su Recognitio Sumularum, en donde trata las súmulas, ¿no? La lógica de Pedro Hispano, pero también hace ciertos avances y presenta dos cuadrados un poco raros por la siguiente razón. Cuando pensamos en el cuadrado, pensamos automáticamente en cuantificación. Todo, alguno, ninguno, alguno no. Bueno, Fray Alonso va a tomar el cuadrado de Pedro Hispano, el cuadrado modal, el de los modos, que tal y como lo presenta Pedro Hispano, también es algo muy curioso. Es algo curioso porque los extremos que presenta Pedro Hispano en el siglo XIII, los extremos no son proposiciones, son algo un poco raro. Miren, aquí está el cuadrado, creo que pueden verlo. El cuadrado de Pedro Hispano. Non possibile est non esse, non contingens est non esse, imposible est non esse, nequese est esse, ¿no? Pueden ver que no son exactamente proposiciones. No estoy diciendo es necesario que Dios exista, es imposible que Dios exista, sino es solamente una especie como de esquema. Es necesario ser, es posible ser, es contingente ser. Sí, pero no es una proposición, ¿sí? Yo lo entiendo así, ¿no? Es un esquema que visto desde la cuantificación, desde la cuantificación, corresponde a esto: cada o todo, ninguno, alguno no, que pueden ver que no son proposiciones, ¿sí? Sino esquemas, ¿no? El medieval diría, tenemos en cada extremo del cuadrado tenemos términos sin categoremáticos. Para convertirlos en proposiciones hay que meterle términos categoremáticos, que por lo general son los que pueden fungir como sujeto o predicado. Bueno, desde el punto de vista modal, nos podemos quedar con esto: necesario, imposible, posible, posible no. En donde iría, en donde estaría la A, necesario, la E imposible, la I posible y la O posible que no. Ok. Y aquí es en donde entra Fray Alonso. Fray Alonso presenta el cuadrado de Pedro Hispano e inmediatamente después ofrece un cuadrado donde no hay cuantificación, ¿sí? O sea, no hay un término, hay un término común como predicado, pero no hay un término común como sujeto. El término es singular, generalmente el nombre propio es singular, pero hay otros tipos de singulares, como este hombre, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Fray Alonso presenta un cuadrado que es este. Primero hay dos tipos de modalidad: la compuesta y
y la divisa. La compuesta es donde el, el sujeto gramatical de la oración no es un individuo ni un término común, es una proposición. Que Pedro dispute es posible. Y aquí el modo tiene la función de predicado. Que Pedro dispute es posible, que Pedro dispute es contingente, que Pedro dispute es necesario, que Pedro dispute es imposible. En cada extremo del cuadrado hay oraciones equivalentes. En cada rótulus, como le pone aquí Fray Alonso, ¿no? Sí, y claro que hay unas palabritas: purpúrea, amavimus, iliache, eventuli, con vocales para acordarnos de las negaciones o la ausencia de negaciones, o si la negación está en la oración, o por ejemplo, que Pedro no dispute, es posible, ahí la negación está en la oración, pero si digo que Pedro dispute no es posible, está en la cópula, ¿no? Bueno, la modalidad compuesta es aquella donde el sujeto es una oración y el predicado es un modo. Y aquí están, bueno, pero ahora no hay cuantificación, no hay todo, alguno, ninguno, ¿sí? No hay cuantificación. La otra modalidad, ¿sí?, es lo que él llama modalidad divisa o de re. En este caso, el modo está dentro de la oración. Si Pedro necesariamente disputa, Pedro posiblemente disputa, Pedro imposiblemente disputa, y Pedro contingente disputa, y las negaciones, ¿no? Pedro contingentemente no disputa, etcétera, ¿no? Miren, aquí, se llama divisa o de re porque, bueno, el sujeto en ese caso es un nombre propio. O sea, noten que tampoco hay cuantificación. Bueno, claro que implícitamente hay cuantificación dentro del predicado, y también implícitamente hay cuantificación por parte del modo. Para el medieval, y esto ya del siglo XIII, necesario tiene que estar en el extremo universal afirmativo. Imposible tiene que estar en el extremo universal negativo, posible en el extremo particular afirmativo, y posible que no en el particular negativo. Ahora, Fray Alonso dice, hay que distinguir cuando una oración tiene modalidad de re y cuando tiene modalidad de dicto, porque dice, una proposición, si se interpreta de re, puede ser verdadera, pero si se interpreta de dicto, puede ser falsa. Por ejemplo, el que está sentado puede andar. El que está sentado puede andar, ¿sí? O el ciego el ciego puede ver, ¿no? Bueno, dice, si la tomo de dicto, el que está sentado anda, es posible. O que el que esté sentado ande, es posible. Lo cual es falsa. Pero si digo, el que está sentado podría después caminar, ¿sí? Aquí también hay cierta interferencia del tiempo. O sea, en la modalidad compuesta, el modo se predica de la oración como una totalidad. El que está sentado anda es posible, quiere decir que la acción de estar sentado y andar son simultáneas. En cambio, en la de re, el que está sentado podría caminar.
ahí ya no es simultánea, sino sucesiva, posterior, ¿sí? Bueno, y por eso dice Fray Alonso que hay que distinguir cuando una oración es de dicto o de re. Su ejemplo es praescitus possibiliter salvatur, que ¿cómo se llama? El predeterminado, el conocido por Dios que se va a condenar, ¿no? Que Predestinación. sí, que el predestinado se salve es posible. Ok, dice Fray Alonso, una persona puede estar predestinada, sí, pero tiene la posibilidad de salvarse, siempre tiene la posibilidad de salvarse por el libre albedrío y estas cosas, ¿no? Si se toma de dicto, diría que hay alguien predestinado y al mismo tiempo se salva, lo cual es falso. Pero hay alguien que está predestinado, pero tiene la posibilidad de salvarse. Tiene la posibilidad. Bueno, y por eso dice Fray Alonso que hay que distinguir, ¿no? Y luego plantea un problema curioso. Dice, miren, tenemos una oración que Pedro dispute es necesario, que es de dicto. Dice, pero esa oración se contradice con que Pedro no dispute es posible, ¿sí? Y realmente se contradice, ¿no? Que Pedro dispute es necesario y que Pedro no dispute es posible. Son contradictorias porque necesario está en el lugar de la A y la contradictoria de la A es la O, que sería posiblemente, bueno, que no dispute es posible, ¿no? Es como, es posible que no, como alguno no, o sea, está en el lugar de la O, y por eso son contradictorias. Pero Fray Alonso plantea este problema. Dicen, bueno, miren, para que se contradigan, dos oraciones deben tener el mismo sujeto y el mismo predicado. Pero aquí noten, el sujeto es que Pedro dispute, ¿sí? Es el sujeto. Pero en la otra oración, el sujeto es que Pedro no dispute, ¿sí? Luego no tienen el mismo sujeto, ni tampoco tienen el mismo predicado, porque en un caso, dice, el predicado es necesario y en el otro caso es posible. Luego no se contradicen porque no tienen el mismo sujeto y predicado. Y aquí es en donde da una respuesta que me parece rara. Dice que estas oraciones de dicto son equivalentes a las de re. Y vean, en la forma de re, Pedro necesariamente disputa, Pedro posiblemente no disputa. En las formas de re ya tenemos el mismo sujeto y ya tenemos el mismo predicado. Pero claro que ahora la cópula ahí, sí. Esto plantea un problema. ¿Qué es lo que hace la modalidad? ¿Cómo incide, no? Bueno, yo creo que podrían ser equivalentes una de dicto y una de re singulares, o sea, con un término singular, un nombre propio. En la de re partimos esto, Pedro posiblemente disputa. Cuando digo esto, estoy indicando que Pedro es un ser real. Es un ser real, ¿no? Sí, que Pedro existe y que tiene la posibilidad de disputar, tiene la capacidad, etcétera, ¿no? Cuando digo que Pedro dispute es posible,
Aquí el punto de partida ya no es el mundo real, sino en términos actuales sería, estoy partiendo de un mundo posible y en ese mundo posible hay un habitante que disputa. Tiene la misma forma que Don Quijote puede disputar. No, perdón, que Don Quijote dispute es posible, ¿sí? Que Pedro dispute es posible, que Don Quijote dispute es posible. Como estoy hablando de mundos posibles, no necesito que sean habitantes del mundo actual, en la de dicto. Y por esa razón, para que sean equivalentes, tengo que tomar como presupuesto que el Pedro que existe en el mundo real, indicado por la oración de re, es el mismo que en un mundo posible discute. Que Pedro discuta es posible. Tengo que presuponer que son el mismo, ¿sí? Lo cual me sugiere que para Fray Alonso es importante que el sujeto sea un sujeto en acto. Y ya con eso puede tener la potencia de lo que sea, ¿no? Pero hay un presupuesto ontológico ahí. Cuando dice que son equivalentes, tiene que presuponer un supuesto y que para mí me suena como el acto el acto tiene prioridad sobre la potencia. El mundo actual es fundamental para que haya otros mundos posibles. Algo que se podría llamar actualismo, ¿no? El mundo, darle la preferencia al mundo actual como un básico. Y bueno, y miren, ya para terminar, esto de Fray Alonso, Pedro posiblemente disputa, cuando se cuantifica, tenemos lo que hoy se llama fórmulas Barkham. Hay un cuantificador, un modo y una propiedad aquí, y que son equivalentes a esto. Es posible que haya alguien que disputa. Estas fórmulas también tienen su contraparte, bueno, también pueden ser universales. Todo X necesariamente disputa, ¿sí? Es necesario que todo X dispute. O sea, ahí las equivalencias es entre cuando tengo el cuantificador, el punto de partida es el mundo real. En el mundo real hay alguien que en otro mundo posible disputa. Que es la de dicto, tengo, en algún mundo posible hay alguien que disputa, ¿sí? Para que sean verdaderas necesito la misma condición que hay en Fray Alonso, el sujeto tiene que ser real, Pedro. Aquí el dominio, los individuos deben ser los mismos en cada mundo posible, lo cual intuitivamente creo que no nos satisface, porque podemos pensar, bueno, en el mundo real hay estos habitantes, en otro mundo posible puede haber más, y en otro mundo posible puede haber menos. De hecho, si lo tomamos de manera temporal, para mañana muy probablemente van a haber menos gentes. Bueno, depende, si nacen más de los que mueren, ¿no? Pero intuitivamente podemos ver que no es muy intuitiva la idea de que los individuos tienen que ser los mismos en todo mundo posible. Y sobre todo si consideramos que somos muy contingentes, ahora somos y a rato ya no, etcétera. Pero lo interesante es que en Fray Alonso hay estas cosas que también son actuales y que lo planteé desde otro punto de vista. Actualmente se plantea desde la cuantificación, pero Fray Alonso lo plantea desde los términos singulares, ¿no? Y bueno, eso da una idea de la riqueza de la lógica de Fray Alonso de la Veracruz en el siglo XVI novohispano. Creo que todavía hay mucho que recortar, ¿no? Como dice el dicho, tela de dónde cortar, ¿no?
Y esto es repito, Fray Alonso de la Veracruz, Recognitio Sumularum. Tengo la edición del 62, algo así, de Salamanca. La primera fue en México y luego hubo otras 2 o 3 en Salamanca. Y pues gracias, esto era lo que quería decir, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, por la exposición, muy interesante, sobre todo por tratarse de un pionero en estas cuestiones en América en la Universidad de México, ¿no? O sea, estaba muy al día en lo que se estaba tratando en Europa, estas cuestiones. Bueno, te pido que cierres la pantalla y vamos a las preguntas ¿Ya? o a Sí. los comentarios. Sí, quien está abierto a preguntas, comentarios, sugerencias, etcétera. Me da la impresión, cuando realmente no conozco en profundidad a mercado, he leído algo, pero me da la impresión de que cuando iniciaste la exposición acerca de la novedad o de lo que no es habitual según nuestra manera de entender, que cuando hablamos de cuadrados, de oposiciones, siempre pensamos en cuantificaciones, ¿no? Lo cual me parece que es también medieval. Y que también es renacentista, o sea, y por lo que yo he visto en la segunda escolástica, en general, cuando se habla de cuadrados de oposiciones, se habla siempre de cuantificaciones, aun cuando se completen o compliquen con algunas expresiones modales. Ahora, este primer cuadrado en el cual no hay cuantificación, me parece que en definitiva reproduce la idea de Aristóteles cuando habla de porque para Aristóteles en las proposiciones modales parece que la oposición se da en la modalidad y no se preocupa, digamos así, de las cuantificaciones. Entonces me parece que en realidad el punto de partida ha sido tal vez no solo Pedro Hispano, sino la intuición de Aristóteles de que, más allá de que estuviera comentando o basándose en Pedro Hispano, pero me parece que es esa intuición primera de Aristóteles y que en definitiva está vinculada a una concepción ontologista de la lógica, ¿no? Como la que tenía Aristóteles, o sea, una lógica en definitiva basada en la ontología. En el mundo real sucede como dice Aristóteles en sus oposiciones modales. Si ya introducimos los mundos posibles, la cosa cambia profundamente, pero la introducción de los mundos posibles es muy posterior a Aristóteles, de manera que el comienzo, aunque después, claro, introduzca todo el problema de los mundos posibles, porque indudablemente, bueno, ya desde el siglo XIII, del siglo XII, está el tema de los mundos posibles, incorporado al, bueno, en Escoto, por ejemplo, a las pruebas de la existencia de Dios, etc. Me parece que su punto de partida, en definitiva, es la intuición aristotélica, y por eso es que, en definitiva, me parece que Aristóteles, cuando no se preocupa de la cuantificación, es porque está pensando justamente en un sentido ontológico en individuos. Mañana habrá una batalla naval, es posible. No está, por lo tanto, nunca habla de conjuntos, diríamos, ¿no? En términos lógicos, sino de conjuntos con un solo individuo. Y por lo tanto, esa variable se transforma en una constante y opera como un universal. Me da la impresión de que ese es el punto de partida, en definitiva, de mercado. No sé qué te parece o cómo lo ves. Sí, mira, es cierto, ¿no? En Fray Alonso comienza con Pedro Hispano y lo que dices de Aristóteles es cierto. Aristóteles tiene una especie de cuadrado muy parecido al de Pedro Hispano.
en los capítulos del 9 al 11 de la interpretación y donde está precisamente el problema de los futuros contingentes. Y Aristóteles tiene una alusión expresamente, bueno, relacionada al tiempo, si no me equivoco, de Coelho, donde dice, porque lo necesario siempre es y lo imposible nunca. O sea, hace una relación explícita entre modalidad y temporalidad, y claro que con eso está arraigándose en el mundo real. El acto tiene prioridad sobre la potencia. Sí, sí, es muy cierto, lo que dices. Es Aristóteles ahí, Pedro Hispano. Aunque hay una cosa nueva en Escoto, si mal no recuerdo, de Primo Principio, donde, bueno, en Santo Tomás todavía vamos a encontrar esta relación entre modo y tiempo. Y es lo que se ha llamado modalidad sincrónica. Parece que un aporte medieval es lo que se llama modalidad diacrónica, que cuando dice Escoto, no llamo contingente aquello que puede ser y puede no ser, sino que aquello que cuando es, en ese mismo instante, de manera simultánea, diacrónica, su contradictorio sigue siendo posible. Ahí ya se le ha llamado modalidad diacrónica, y a la aristotélica, que todavía hay una raíz, hay una presencia de eso en Santo Tomás, de propositionibus modalibus, si es que es de Santo Tomás, ¿no? Pero tiene razón, esta raigambre ontológica en Aristóteles es fuerte, y por eso la presencia del tiempo cuando habla de modos, ¿no? Sí, muchas gracias, Elena, por tu observación. Gracias. Terminamos entonces esta reunión con la cuarta ponencia del doctor Enrique Corti, que es el doctor en filosofía, investigador del CONICET, catedrático de lógica y de filosofía medieval, de modo que aúna estas dos calidades, y además es un especialista reconocido a nivel nacional e internacional, no solo como medievalista en general, pero muy particularmente por sus estudios sobre San Anselmo. Se ha ocupado en muchos trabajos de aspectos lógicos del pensamiento de Anselmo, y ahora en este trabajo también va a ocuparse de San Anselmo, pero en correlación con Nicolás de Cusa, porque hay elementos interesantes de confronte, y como dije, también tiene bastante que ver con la ponencia de Julián, porque en definitiva tratan el mismo problema, es decir, qué pasa cuando las cuestiones lógicas se piensan desde la esfera de lo teológico y se vinculan con los problemas de las características o de los predicados y las nociones que se vinculan a la divinidad. Entonces, como él tiene un problema con el Wi-Fi, no está disponible donde él se encuentra en este momento, envió su trabajo, que lo va a leer Ivo Kravich, así que te escuchamos, Ivo. Reflexión trinitaria y modelo proposicional en Nicolás de Cusa y Anselmo de Canterbury. Nicolás de Cusa. En el diálogo Idiota de Sapientia, Nicolás de Cusa inicia el parágrafo 21 con una interrogación. ¿Non est Deus est omnium principium? La respuesta, como no podía ser de otro modo, es afirmativa. Desde allí la argumentación es contundente. Si la sabiduría eterna y Dios son idénticos, esto es, si la sabiduría eterna es Dios y la totalidad de las cosas por él creadas han sido dotadas de forma por el verbo, que es asimismo Dios, se concluye que el verbo de Dios, que es asimismo Dios, es aquella eterna sabiduría idéntica con Dios.
¿Qué es problemático en esta argumentación? Respuesta: el cómo, quo modo fit, implicado en tal aserción. Como todo aquello que actualmente es, pudo ser como es y es actualmente. Posibilidad ontológica, posibilidad entitativa y actualidad fáctica están ahora en juego. Dios mismo es quien otorga la actualidad a todo aquello que tan solamente puede ser. La omnipotencia divina es la capacidad de producir ex nihilo, de franquear el paso desde no ser a ser. Pero semejante Dios no puede ser un Dios cualquiera. La interpretación antedicha exige una constitución trinitaria en Dios porque se hace necesario darle contenido a la aserción. Es preciso explicar el quo modo fit de la identidad en Dios, de la sabiduría y el verbo, además de la identidad también en Dios, del Dios que es verbo, sabiduría y Dios. Es preciso dar contenido a la aserción de un Dios que es Dios, significando esto no una mera tautología, sino todo un problema trinitario. ¿Qué significa decir que Dios es Dios cuando lo que quiere decirse es que Dios es creador? Es decir, que posee la capacidad de producir ex nihilo, posibilidad ontológica, unas tales cosas, posibilidad entitativa, y que además de dicha capacidad, produce de hecho ex nihilo las antedichas tales cosas, actualidad fáctica. Es decir, Dios es Dios, no es una tautología, estamos en aprietos. Si decir que un sujeto gramatical que posee un predicado gramatical idéntico no es una aserción tautológica, tenemos un problema en puerta. Inicialmente un problema teológico, trinitario, al final un problema ontológico y gnosiológico. Si no se trata de una tautología, entonces el predicado no expresa lo que el sujeto gramatical es. Y cualquier enunciado afirmativo por su forma deviene negativo por su contenido. Pero si se trata de una aserción tautológica, entonces nuestra ciencia es puramente nominal, no incrementa el saber y produce una enciclopedia meramente reiterativa. Nicolás responde en clave teológica, que decir de Dios que es Dios no es una tautología. Dios es Dios Padre, que puede ser llamado unidad o entidad, porque lo originado, ex nihilo, de ella obtiene su ser otro que lo establece más allá de la indiferenciada unidad del origen y lo proyecta como pluralidad, posibilidad ontológica. Dios es Dios Hijo, que puede ser llamado igualdad de la unidad o de la entidad, porque de ella obtiene lo originado ex nihilo de su ser tal otro. Talidad que lo determina, posibilidad entitativa, en un orden inteligible de universalidad específica. Este Dios Hijo es la sabiduría eterna del Dios Padre, expresada en el verbo, que crea nombrado ad intra. Finalmente, son unidos el ser y el ser tal a efecto de que sea el ser de la facticidad el que existe. Unión operada por Dios, que asimismo es Dios Espíritu, la unión de todo lo unido, es decir, la facticidad que es la unión del ser y del ser tal, unidad, es decir, logos, en que consiste todo lo existente, como también toda representación de lo existente en nosotros. El corolario teológico del Cusano es inevitable, porque habiendo asimilado el Dios Padre la unidad, y no viendo la unidad aptitud para ser engendrada, establece que el Dios Padre no es engendrado, patrem nihil hignit, sino eterno, que el Dios Hijo procede del Dios Padre, así como la igualdad procedit de la unidad. Podría decirse que por una replicación tautológica, y que el Dios Espíritu procedit del Dios Padre y del Dios Hijo a la vez, del mismo modo que la unidad procede de la unidad y de lo igual. El corolario ontológico resulta inquietante. Unde omnis res, ut habeat esse et tale esse, in quo est, opus habet unitrino principio, Deus licet trino et uno. La constitución intrínseca de la cosa es ella misma triunitaria. El corolario que el Cusano no hace explícito
pero que implícitamente se haya contenido en el texto. Es la constitución intrínseca del lenguaje que expresa nuestra ciencia de la cosa, es el enunciado categórico no tautológico. Cuando en el texto se lee Spiritus enim et uniens et nectens in nobis et universo omnia, es preciso atender especialmente a la cláusula in nobis, la capacidad judicativa o lógica, es decir, el espíritu es la que une en nosotros el sujeto con el predicado más allá de la gramática, o más acá, pero en cualquier caso, de una cierta manera que excede la simple sintaxis gramatical. ¿Cómo opera dicha capacidad? Opera lógicamente, esto es de modo inferencial. ¿Por qué excede la simple sintaxis gramatical? Excede lo gramatical porque se trata de una sintaxis lógica que hace posible trasladar la verdad de unos enunciados a otros como una propiedad hereditaria. Se trata de ciencia demostrativa estructurada deductivamente. El conocimiento científico, desde Aristóteles, ha sido establecido de conformidad con el canon axiomático y debe dar satisfacción a 4 interrogantes. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Es? ¿Por qué es así como es? La primera pregunta es respondida por la definición. La segunda, por el enunciado de la tesis que atribuye determinada propiedad a determinado sujeto. La tercera, por el axioma. La cuarta, por la demostración de que la propiedad corresponde al sujeto de atribución. La demostración aristotélica es de índole silogística, es decir, está construida sobre una estructura en base a 3 términos que guardan ciertas relaciones entre ellos y 2 principios que el medioevo consagró como dictum de omni y dictum de nullo. La sintaxis silogística es de base gramatical, pero excede de dicho ámbito. El término silogístico opera para destrabar la tautología enunciativa, de manera que aquello que hace posible la demostración es lo mismo que hace posible hablar con algún sentido, es decir, diciendo algo significativo más allá de la muda identidad tautológica que se limita a la reiteración enunciativa. A la vez, la demostración es factible porque existe un término medio que, intercediendo entre sujeto y predicado de la preposición categórica, opera la superación de la tautología. Claro está que la tarea demostrativa silogística mediada por el tercer término exige, para cada proposición que se demuestra, otras 2 proposiciones que a su vez han de ser demostradas. Para no convertir de tal modo la ciencia en una serie de imposible cumplimiento, el modelo axiomático ofrece enunciados iniciales que exhiben su verdad en la inmediatez de la evidencia. Los axiomas son los indemostrables obvios del sistema. La definición estipula el significado de los términos y la tesis es la aserción de un teorema. Los axiomas y la demostración a partir de los mismos hacen el resto. El traslado de la verdad como una propiedad que los enunciados heredan unos de otros en un circuito que haya sus minimales en los axiomas, es propiamente lo que se denomina inferencia. Etimológicamente, infero, inferre, de in más fero, significa que se lleva dentro la verdad enunciativa para trasladarlo desde una instancia a otra, desde una proposición a otra. La garantía de que esa verdad no será alterada, desfigurada por el traslado, es la sintaxis lógica sostenida en el orden del lenguaje por los 5 teoremas y en el orden del pensamiento por ciertas entidades de segunda intención. Superar la identidad vacía de la reiteración tautológica en el orden del contenido, identidad semántica, exige abrir una brecha entre predicado y sujeto, disolviendo su identidad. Pero a la vez se vuelve imprescindible resguardar en algún ámbito la identidad abandonada para no caer en el vértigo de la equivocidad predicativa. La forma del lenguaje y la del pensamiento, identidades sintácticas,
ofrecen el resguardo requerido y garantizan la demostración, el movimiento seguro de la verdad dentro del sistema del saber científico. La intrínseca constitución triunitaria es inherente a la cosa y a la vez marca la vida del espíritu al determinar la estructura necesaria del saber racional como una estructura demostrativa. Es inherente a la cosa porque obedece a la noción de una producción ex nihilo, posibilidad ontológica, que implica en lo producido una distinción entre id quod est, supongo que quiere decir, no es igual id quod est, es decir, una distinción entre sujeto sustantivo o sustancial, id quod est, compuesto ilemórficamente como sujeto físico, id más quod, posibilidad entitativa, y sujeto sustantivo sustancial, id quod est, compuesto metafísicamente en cuanto sujeto producido ex nihilo, id quod más est, posibilidad fáctica. Es lógica y marca la vida misma del espíritu porque posibilita el saber racional, superando la vacuidad de una ciencia construida sobre la pura reiteración tautológica de predicados sobre sujeto. En efecto, el desplazamiento desde el nivel semántico del contenido proposicional hacia el nivel sintáctico de la forma del pensamiento y del lenguaje garantiza la apertura de la identidad tautológica sin perder el control racional del proceso del saber. 2. Anselmo de Canterbury. Anselmo, en Monologión, efectúa una reflexión trinitaria que resulta construida categorialmente, sobre el modelo de los primeros 4 capítulos del texto y diseña una noción de sobreeminencia muy especial. En 4 etapas, la reflexión trinitaria establece un mecanismo de atribución que le permite determinar la sustancia desde la perspectiva de la relación y la relación desde la perspectiva de la sustancia. Sustancia y relación, cada una a su vez, operan categorialmente como sujeto y predicado proposicional. La consideración proposicional del lenguaje, típica de Anselmo, es lo decisivo aquí. Es impensable cualquier determinación fuera de su efectivo estar determinando algo, es decir, está referido a un sujeto, pero asimismo es impensable cualquier sujeto si no es pensado desde sus determinaciones, es decir, como referido por sus predicados, en tanto que le son atribuidos. Los predicados son relativos a los sujetos a los que se atribuyen, así como los sujetos a los predicados que les son atribuidos. Tanto es impensable el sujeto de inesión al margen de sus determinaciones, cuanto lo son las determinaciones al margen de su efectivo determinar el sujeto de inesión. Y dado que sustancia y relación son las categorías elegidas por Anselmo, es preciso que cada una opere en ambos extremos proposicionales, esto es, como sujeto y predicado. El procedimiento de hermenéutica triunitaria que Anselmo lleva a cabo en la primera parte de su Monologium, efectuado centrípetamente desde los atributos hacia el sujeto primero y de modo centrífugo desde el sujeto hacia los atributos después, en lo que he denominado via per proprietates sua essentiae. Es el ejemplo más claro de la estructura proposicional del saber que allí puede encontrarse. Si pensar es ejercitar juditativamente la potencia proposicional del lenguaje, esto es, ponderar comparativamente la distancia entre lo singular y lo universal bajo la advocación del juicio que expresa tal vínculo, no puede ser pensada cosa alguna al margen de la proposición dentro de la que la cosa en cuestión llega a ser expresada como determinable. Pensar es juzgar, construir proposiciones. El pensar judicativo referido a la Trinidad halla en el capítulo 15 de Monologión su regla áurea, la regla de Melius. Esta regulación relativiza la división entre términos absolutos y relativos y franquea el límite que opone de modo excluyente lo singular y lo universal. La noción Melius
adquiere un perfil peculiar en tanto se constituye en regla de atribución por la que deben regirse aquellas determinaciones que son preferibles y también las que son recusables. Hacia el final de la reflexión de este capítulo no operan ya las dos perspectivas iniciales de la regla, que oponen de manera excluyente las perspectivas omnino, lo universal, inalicuo, lo singular. La explicación de este hecho es que existen ciertos relativos que escapan a la división que efectúa la regla al dividir entre aquellas determinaciones cuya atribución es preferible, en abstracto, omnino, a su negación, y aquellas otras cuya remoción es preferible, en concreto, inalicuo, a su atribución. ¿Cuáles son esos relativos que escapan al anatema inicial de la regla? A juzgar por la alternativa excluyente, aut omnino, aut inalicuo, que está siendo negada ahora, se trataría entonces de una equivalencia, ya que una disyunción excluyente es equiparable a la negación de una equivalencia entre sus extremos. Sin embargo, el texto de Anselmo expone el caso interpretando la negación de la alternativa excluyente como una negación conjunta, nec omnino, nec inalicuo. Y dado que esta última forma es equiparable a su vez por el teorema lógico de Morgan a la negación de un condicional con antecedente negativo, se tiene que Anselmo entiende estar negando simple y llanamente la primera expresión, aunque interpretándola como un condicional con antecedente negativo y no como la negación de un bicondicional. Esto significa que para él entre omnino e inalicuo cabe la posibilidad de un et. Esta posibilidad, si se lee detenidamente el texto, implica que cabe pensar a Dios mediante la determinación non sumum, siempre que no se piense con ello la preferibilidad absoluta de este atributo respecto a su remoción, y que también puede caber en la determinación sumum, siempre que se entienda con ello la inexistencia de caso alguno en el que quepa darse como preferible non sumum. ¿Qué quiere decirse concretamente con ello? Quiere decirse que es posible pensar a Dios mediante ciertas categorías que operan como sujeto y como predicado alternativamente, siempre que no se conviertan estas determinaciones en señalidores que mensuran a Dios, sin que sean conservadas como determinaciones con la razonable posibilidad de ser mensuradas por Él como cosa pensada proposicionalmente. En otras palabras, puede pensarse a Dios y en general a toda cosa, atributivamente a condición de no ceñirlo a ser sujeto de atribución, pues puede ser atributo, ni ceñirlo a ser atributo, pues puede ser sujeto de atribución. Lo pensado puede circular desde la perspectiva omnino a la perspectiva inalicuo y viceversa, del mismo modo que puede el participio ser leído como sustantivo o como adjetivo o como forma verbal. No solamente es preciso distinguir entre determinaciones absolutas y relativas, también esta división es en sí misma relativa, quedando relativizada así la atribución, tanto de relativos como de absolutos. Ninguno de los relativos, ipsum, non ipsum, designa la sustancia simple de lo sobreeminente. Lo simple como tal no puede ser designado, ya que designarlo significa decir algo de ello, y esto equivale a transformarlo en sujeto de atribución y por lo tanto distinto de aquello que se dice de él, ya que si no fuera distinto, entonces lo que de él se dijese no sería dicho de él, sino que sería él mismo a la vez lo dicho, sin que hubiera ya de quién decirlo. Y la totalidad del discurso se resolvería en una vacua tautología. ¿Es posible avanzar más allá? Sí. ¿Cómo hacerlo? El texto continúa y después de descartar los relativos y de relativizar la división misma entre absolutos y relativos, queda la regla áurea expuesta en su alcance creatural, referible a toda cosa, mediante dos cláusulas. A, en abstracto, es preferible un atributo a su remoción. B, en concreto, no siempre lo es,
puesto que a veces es preferible remover el atributo en cuestión, o dicho de modo más claro, en concreto, es preferible cierto individuo a otro. La cláusula B es decisiva. ¿Cómo entender que un cierto individuo sea preferible a otro? ¿Cómo vincular lo regulado por la regla, a saber que en ocasiones es preferible remover un atributo, con la aserción de que es preferible un cierto individuo a otro? Quiere decirse, por ejemplo, que amonedar oro, no plata, no níquel, es preferible al hecho de amonedar plata o níquel. ¿En qué sentido lo es? Comparativamente, por evaluar un caso frente a los casos restantes o de otro modo. ¿Qué significan melius, magnum, etcétera? Para Anselmo, amonedar oro en concreto sería intrínsecamente preferible al hecho de amonedar algún otro material y al margen de cualquier comparación. Melius, magnum, etcétera, son predicados poliádicos, pero sus determinaciones sobre los sujetos a los que se aplican inciden intrínsecamente sobre esos mismos sujetos al punto de ser indiscernibles de ellos en concreto. En concreto, los adjetivos inciden sobre los sustantivos sustantivándose en ellos. No es factible esta moneda de oro sin ser de oro, es decir, sin ser esta, de este trozo de oro del que en concreto ha sido acuñada. Aunque es obvio que puede ser concebida o pensada moneda sin concebir o pensar áurea. Es más, es absolutamente imprescindible poder pensar moneda sin pensar áurea para poder sostener la factibilidad de cada moneda de oro. Pues si no pudiese pensarse moneda al margen de áurea, no sería factible moneda áurea alguna concreta. Este cierto individuo concreto es preferible a este otro, también concreto, porque el primero es el individuo que es con la totalidad dada de sus determinaciones y no sin ellas. Al igual que el otro individuo lo es, porque oro es preferible a plata o a níquel. Esta moneda de oro es preferible a aquellas monedas de plata o níquel sin necesidad de comparación alguna, sino de modo intrínseco, aquella moneda es preferible a las otras. No es indiferente para esta moneda ser de oro, como tampoco lo es para la otra ser de plata y para la tercera ser de níquel. No comparo las monedas, es más, las monedas concretas son incomparables porque nada hay en lo singular que permita la comparación. No hay ciencia de lo singular, porque ¿quién se atreverá a comparar oro con plata o níquel para algo más que para constatar la intrínseca superioridad del primero? Mutatis mutandis, nadie se atrevería a comparar aquel id quod maius nihil de que nos habla Anselmo en su Proslogion, porque nada hay con qué compararlo, y no lo hay porque no cabe en la singularidad del id. Nada hay distinto de él que pueda comparársele, y sin embargo no es menos, maius, no lo es, aunque la única comparación factible sea consigo mismo. Es intrínsecamente maius al modo del id quo nihil, único que es único, único que no queda confinado a los límites de una determinación específica, de una determinación que debe ser pensada en abstracto y como al margen de otras determinaciones igualmente específicas, para dar cabida a la factibilidad concreta de individuos adjetivados. Único en general y en concreto, único comparable solo consigo mismo. Lo que acaba de señalarse parece anular la perspectiva inaliquo de la regla áurea y afirmar en consecuencia la perspectiva omnino. Sin embargo, esto no ocurre porque asumir semejante conclusión daría por tierra con lo ya establecido, a saber que relativizando la división tajante entre absolutos y relativos, se ha relativizado la misma atribución, de modo que resulta carente de importancia si se trata de términos absolutos o de relativos. Este uso de melibus, que incluye lo mejor en general y también lo mejor en singular, después de haberse relativizado la división, relativiza entonces la misma noción melius, que queda de la regla a la consideración inicial de melius. Como comparativo, sucede la recusación de todo tipo de relativos. Se hace necesario entonces un mecanismo atributivo
que remueva el modo de significar de los relativos conservando su significación. Después, con la interiorización de una perspectiva en otra, tal como acontece desde los capítulos 1 a 4, se opera la definitiva relativización de Melius, y puede avanzarse hacia una formulación definitiva de la regla áurea de atribución que incluye la preceptiva del decir y del guardar silencio. Penitus enim tacenda est, et est omnino dicenda. Perdón, te voy a pedir que leas la conclusión porque estamos ya al término del tiempo de Enrique y su Bien. trabajo es muy largo. Así que terminamos con la conclusión. Bueno, por último dice, cómo se ve, primero está regulado aquello que debe callarse, solamente después se regula aquello que debe decirse. Conclusión, en clave filosófica para Nicolás de Cusa, el sujeto proposicional es en última instancia de apelación y nada hay más allá de él en tal instancia. El predicado proposicional procede del sujeto, como lo igual procede de la unidad, porque es lo igual a la unidad originaria. La atribución del predicado al sujeto, lo propiamente judicativo, procede tanto del sujeto cuanto del predicado, así como la conexión de lo conexo procede de lo conectado. Se trata en todos los casos de relaciones de origen o procedencia mediante las que puede exponerse analógicamente la estructura proposicional del saber racional. Solo analógicamente, porque en el marco de la reflexión especulativa anselmiana, también de origen trinitario, sujeto y predicado fluyen en uno en otro y lo propiamente judicativo procede del sujeto que juzga o piensa de conformidad con una estructura proposicional que es lo mismo. Anselmo, si nos remitimos a Monologion, que es un tratado del Deo Trino et Uno, efectúa una reflexión trinitaria que resulta construida categorialmente sobre el modelo de los primeros 4 capítulos del texto. En 4 etapas, la reflexión trinitaria establece un mecanismo de atribución sui generis, una determinación de la sustancia discreta, singular, desde la perspectiva de la relación continua, universal, y una determinación de la relación desde la perspectiva de la sustancia. Sustancia y relación ambos operan categorialmente como sujeto y predicado proposicional en cada uno de los casos. La consideración proposicional del lenguaje y el conocimiento típica de Anselmo es lo decisivo aquí. La regulación que intenta del lenguaje sobre lo sagrado excede la alusión, por lo demás inevitable, al sujeto de inmesión. El procedimiento de hermenéutica trinitaria que Anselmo lleva a cabo en la primera parte de su Monologion, efectuado centrípetamente desde los atributos hacia el sujeto primero y de modo centrífugo del sujeto hacia los atributos después, en lo que puede denominarse via per proprietates sua essentiae, es el ejemplo más claro de la estructura proposicional del saber que allí puede encontrarse. Bueno. Gracias. Nos quedan unos pocos minutos y por supuesto no vamos a preguntar esta ponencia porque no está el autor, pero sí hay un espacio de unos pocos minutos para algún comentario general sobre la mesa o sobre estos temas importantes de lógica. Yo quisiera comentar sobre la base de los 4 trabajos que hemos visto, que me parece que hay, por lo menos entre nosotros en la red, 2 líneas de trabajo de lógica que podrían calificarse como el acento en la semántica. Y me parece que hay 2 líneas y esas 2 líneas son la línea que podríamos llamar semántica y la línea sintáctica. Es decir, el trabajo de Juan Manuel y el trabajo de David se orientan hacia la sintáctica, mientras que los otros 2 trabajos se orientan a cuestiones más semánticas. Creo que son 2 líneas sumamente interesantes y que vale la pena volver sobre ellas. ¿Algún otro comentario? Bueno, nada más, me gustaron mucho las ponencias y vi sobre todo esa aplicación, una lógica muy potente, muy fuerte, implícita, pero bueno, está bien presente en los autores medievales y con los trabajos que
que hoy se presentaron, me di cuenta de eso, ¿no? De ese pensamiento tan, por una parte tan racional, pero por otra parte tan místico, tan religioso, tan bonito. Esa combinación me encanta, no la encuentro en autores de hoy. Bueno. Sí, efectivamente. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir en esa línea y sería muy bueno que para el Congreso hubiera alguna mesa o simposio sobre cuestiones sintácticas y otra también sobre estas cuestiones más semánticas que en la mayor parte tienen que ver con las cuestiones teológicas y casi místicas, ¿no? Del acceso al conocimiento de la Trinidad. Bueno, si no hay más asuntos, entonces cerramos aquí este simposio. Muchas gracias a todos los que han participado. Esperamos que estas ponencias se puedan publicar en la revista y los invitamos para también ir pensando en trabajos para el Congreso que está en plena organización. Muchas gracias a todos y hasta muy pronto.